hay también quienes, más que emigrar, huyen. Queridos amigos, estamos de vuelta con ustedes y esto es Migrantes por la 98.7 FM, la radio de la Universidad Nacional de Misiones. Hoy, como habíamos venido conversando, vamos a dedicarle el programa a la provincia, y es que en la provincia de Misiones están sucediendo cosas importantes en virtud del trabajo con los migrantes que se viene haciendo ya desde hace tiempo. Como ustedes sabrán, la organización Arepa Viva, apoyando a otras organizaciones, a otras iniciativas, y las instituciones públicas también celebramos que se hayan incorporado al trabajo desde el punto de vista de la interculturalidad y otras opciones que tienen. Y nuestros entrevistados el día de hoy son de la oficina de la Dirección Nacional de Migraciones, la oficina de Posadas. Está con nosotros la segunda firma de la oficina, el licenciado Carlos Flores, está Marilina Felta, Jorge Montenegro y Valeria Torres también les acompañan, que están organizando o diseñando un programa para trabajar con los migrantes desde el punto de vista de la interculturalidad y otras opciones como antes le habíamos comentado. Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, les damos la bienvenida. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Nos gustaría conocer de qué se trata esta iniciativa de la delegación, o es de un grupo de la delegación. ¿Cómo es esta iniciativa? Bien, Marilina acá va a comentar un poquito el programa, que es una propuesta de la Dirección Nacional de Migraciones. Bueno, nosotros ya veníamos trabajando con ANSES y PAMI, llevando un poco y capacitando a las personas sobre los trámites de migraciones. Este proyecto, más que nada, es ahora personal de migraciones, tratando de llevar información al migrante, cómo, sobre sus ingresos, sus egresos, cómo tienen que tramitar su permanencia en el país, qué documentación necesitan, cómo podemos ayudarlos a ingresar a la plataforma, también en conjunto con CAREF y con el acceso a la justicia, también un poquito coordinar con las municipalidades para que ayuden también a las personas que viven en el interior y poder tramitar su residencia en nuestro país. Estoy entendiendo, bueno, parte de la función natural de la oficina, esto de digamos, la orientación de las personas para que puedan acceder al proceso de erradicación, como suelen decir ustedes. ¿Qué trámites dependen de las diferentes municipalidades que puedan tener los vínculos con migración para solucionar o aligerar los procesos de erradicación? Básicamente, bueno, el contexto de pandemia hizo que todo el escenario del trabajo sobre los trámites se llevara un proceso mucho más rápido. En realidad la digitalización y el inicio de los trámites por la plataforma ya viene antes de la pandemia, ¿no? Venía trabajándose. ¿Qué pasó? En contexto de pandemia, de buenas a primera, obviamente nos quedamos con la única herramienta para la gente a través de la web, ¿no? ¿Qué pasó con la mayoría de las instituciones y con la mayoría de los organismos? Básicamente el trabajo consiste en poder, esto como decía Marilina, ¿no?, orientar a las personas, porque más allá de que las tecnologías y las comunicaciones estén muy fuertemente en la trama social, en realidad a la gente le cuesta mucho, por un lado, entender las plataformas, cómo trabajar en ellas, y por otro lado también les cuesta mucho la conectividad. Convengamos que la provincia tiene todavía un problema bastante importante en el interior, ¿no es cierto?, de conectividad. Eso también lo hemos visto en otros ámbitos como educación, ¿no? En las escuelas, los chicos y demás se vio mucho eso. Pero básicamente en cómo abordar el trámite sin necesidad que tenga que venir hasta la delegación. La idea es que la persona trate de no movilizarse tanto de su contexto inmediato. Entonces, el papel de las organizaciones, de las municipalidades, de organizaciones como la de ustedes, ¿no es cierto?, como también Acceso a la Justicia, CAREF, la semana pasada hemos tenido una reunión con la gente de OIN, que también se acercó hasta la provincia, que lo hacen de manera regular, ¿no es cierto?, y es en ese sentido, cómo llegar a la gente, pero más que nada, cómo ayudarlos a cargar el trámite. Como nosotros no podemos cargar el trámite en la oficina, necesitamos referentes afuera
que sean, digamos, organizados e institucionalizados, y para que la gente tampoco caiga en manos de terceros. ¿Qué quiere decir esto? En manos de por ahí de gente que usufructa de la situación del desconocimiento, de la ignorancia de la gente, y terminan siendo víctimas de trámites que no tienen que pagar nada en realidad, ¿no? Entonces, si trabajamos con instituciones como estas, la gente está mejor contenida y de manera, llega un poquito más sin otras personas, sin terceros, digamos, que quieran buscar otros objetivos, otros intereses en el inicio y el tratamiento del trámite, ¿no? Claro, Carlos, pero a ver, me surge una pregunta, y la pregunta me surge porque eso de alguna manera es la función natural de la Dirección Nacional de Migraciones en todos los lugares del país. Pero ustedes están generando un proyecto que tiene que ver con abrir un nuevo compás de acercamiento a las colectividades migrantes, puntualmente a los migrantes, digamos, estas nuevas corrientes migrantes, si bien vienen sueltos, bien vienen en oleadas, como pasó en los años recientes, pero ustedes a estas nuevas colectividades migrantes están generando espacios de acercamiento y espacios de encuentro, que me parece que es donde iba enfocado, por lo menos la información que tengo hasta ahora. ¿Por qué nace este proyecto? ¿Cuál es la necesidad del proyecto? Si bien vos describís una cantidad de funciones naturales de la organización, pero generan una nueva puerta, una nueva ventana para sensibilizar y para acercarse, para hacer, digamos, para que tenga la gente una percepción de una delegación de migraciones más cercana. ¿Por qué nace ese proyecto? Bien, acá se va a explayar un poquito más en eso Jorge, justamente, que está, digamos, manejando la... Sí, Jorge. Bueno, esto nace debido a la necesidad de la cantidad de migrantes que concurren a la delegación. Como soy presidente de un punto de cultura que se llama Planeta Sur, y dentro del programa del Ministerio de Cultura de la Nación hay ese programa. Entonces, charlando con Vale, dijimos, si charlamos con Carlitos, si charlamos con Marilina y con el delegado, empecemos a trabajar con esto para darle un mejor tratamiento a las cosas, y que los migrantes que concurren a la delegación no se encuentren saturados y desbordados a veces cuando uno le explica y no entiende. Entonces, tratar de descentralizar un poco con las asociaciones civiles, con ustedes, por ejemplo, tratar de que el migrante se sienta más cómodo cuando venga a la delegación, que venga con los documentos necesarios ya para hacer el trámite y agilizar el trámite para el migrante. Y sobre todo también en un futuro empezar a trabajar sobre las culturas de los distintos migrantes que tenemos en la provincia de Misiones. Claro, porque la comprensión de la cultura del migrante te da una dimensión, por supuesto, de cómo interpreta o cómo maneja las realidades que se le presentan. Ahora bien, ¿qué esperan lograr ustedes con esta propuesta? Con esto, bueno, como te decíamos, toda propuesta siempre es muy bienvenida, siempre y cuando esté respondiendo a estos intereses de los migrantes, ¿no? Bueno, vos bien sabés, por ejemplo, León, ¿no? El caso de Venezuela, que ha tenido todo un contexto y un encuadre muy particular en nuestro país, inclusive con normas específicas para poder contenerlos. Y bueno, ¿qué esperamos? Esperamos que en realidad el acercamiento, el trabajo de migraciones sea en un acercamiento más directo a la gente desde sus lugares, ¿no? Articulando con estas organizaciones. Y no tanto tenerlo nuevamente a los migrantes acá, salir de migraciones, ir a ellos, y no tanto que ellos vengan acá con una suma también de conceptos. Es decir, el migrante muchas veces tiene temor, ¿no? Tiene miedo, muchas veces tampoco se quiere acercar porque piensa que migraciones tiene esa función de policía que ya no la tenemos, que teníamos antes con la ley vieja, y que nuestro trabajo en realidad es un servicio, y en búsqueda de que ellos puedan ser integrados al sistema a partir de la documentación desde la radicación, a partir de los certificados de radicaciones o de ingresos y egresos del país, o sea, todo aquello que hace al contexto de su realidad. Romper también un poco con esos tabú, ¿no? O preconceptos que hay respecto a el Estado y sus organizaciones, que si la persona no va a la oficina no encuentra respuesta, ¿no? La idea es esta. Tampoco es la primera vez que se intenta algo así, es decir, se viene trabajando
hace rato, vos sos testigo de eso también, León, y bueno, la idea es ir mejorando y con propuestas como la que planteó Jorge desde ese punto también del Ministerio de Cultura de la Nación, resulta muy interesante, porque también hay una realidad de la sociedad migrante en el sistema educativo y cultural, también muy importante, ¿no? Y bueno, básicamente ese sería el objeto. Claro. Ahora, ¿cuántas instituciones públicas, además de las ONG y las instituciones de derechos humanos que están ocupadas en la provincia, que bien vos lo mencionabas, CAREF, ADRA, Cruz Roja, Arepa Viva, OIN, ACNUR, entre otras organizaciones que las conozco también, que desde su lugar prestan apoyo también, las instituciones públicas, en este proceso del acceso a derecho directamente de lo que se refiere al proceso de erradicación, ¿cuáles son las instituciones públicas que tienen que trabajar a la par de ustedes y cómo se llevan esos procesos con ellos? Bueno, básicamente son en primera instancia estas instituciones y la propuesta del Ministerio de Cultura y Educación, ¿no? Pero antes que nada, lo que decía Marilina hoy al principio, era capacitar. Un primer momento sería de capacitación de estos agentes para que sepan también cómo hacer la carga en el sistema, ¿no? Y bueno, y después también llegar a las municipalidades, de a poquito llegando a las municipalidades, que también es otra realidad por ahí muy distinta, porque cada municipalidad tiene su oficina de atención de desarrollo social, digamos, en general, y desde ahí poder llegar, pero como te digo, en principio es la capacitación para luego que ellos puedan dar así una respuesta también, porque el problema es que cargan un trámite y por ahí cargan bajo otro concepto. Es decir, te cargan un certificado de erradicación cuando en realidad lo que tienen que cargar es un RADEC para una erradicación porque nunca estuvo radicado todavía. Sí. A todo esto el sistema ya le largó una tasa, pagó, por ahí pagan conceptos que no tienen que ser, porque no los entienden a los trámites, ¿no? Bueno, y todo esto que veníamos diciendo. ¿Cuántas organizaciones? Y todavía no tenemos los números, no sé. No, todavía no. Pero estas son las que más salen a relucir, ¿no? Carlos, a ver, o alguno de los chicos. Seguramente está ANSES, está en las municipalidades, está la policía con los trámites estos trámites de el certificado de domicilio. Pero nosotros, por ejemplo, trabajamos en un proceso de sensibilización y este programa se inscribe dentro de esta mirada de sensibilizar, que no solamente en Misiones, es una mirada para el continente. Si revisamos la literatura que hay en este momento o las noticias que hay sobre la migración, en realidad son situaciones absolutamente duras que rayan en lo invivible y que tiene una estela de sufrimiento, por no decir muertes, en todo el continente, pero la mayoría de nosotros hemos al menos soslayado alguna noticia de esto. No pasa, por supuesto, en Misiones a tales extremos, pero sí pasa que hay algunos tipos de retardos en los procesos y hay unos tipos de situaciones de incomprensión desde las estructuras culturales, del que llega con el que tiene, ya sea por la mirada de las normas, ya sea por la comprensión de las perspectivas lingüísticas y todo esto, pero hay que sensibilizar, es lo que entiendo, y es un poco la propuesta y lo que están diciendo ustedes cuando se refieren a formar. También podríamos entender que ustedes dentro de este programa van a tener actividades sensibilizadoras a funcionarios públicos que trabajen directamente con los migrantes para conocer esta dimensión en la que vienen los migrantes, sobre todo los que vienen en calidad de migrantes forzados. Esa conexión está un poco interrumpida. Preguntaba eso, que si la actividad de sensibilización alcanza a los funcionarios públicos, no solamente en migración, sino en la ANSES, funcionarios municipales, funcionarios policiales. Por eso te armaba la pregunta anterior de cuáles instituciones intervienen para saber si este proceso de sensibilización desde la Oficina de Migraciones va a alcanzar a todos estos funcionarios que puedan estar involucrados en el contacto con el migrante desde el punto de vista de representación del Estado. En principio serían todas las instituciones públicas, digamos, ¿no? A todas las que, por ejemplo, desde la delegación Posadas podamos llegar en este contexto, ¿no? De la provincia, así como también arriba con la delegación Iguazú, pero básicamente a todas las instituciones públicas y como bien decís vos, en primera instancia es un trabajo de sensibilización
que tiene que ver con conceptos respecto al migrante, ¿no? Conceptos que, como bien te decía recién, hay muchos preconceptos o prejuicios que hay que derrumbar inclusive dentro del mismo sistema público, ¿no? Es decir, dentro de las mismas oficinas públicas. Por no decirte que a veces también dentro de la misma Dirección Nacional de Migraciones, pero siendo que nuestro trabajo es directamente con el migrante, ¿no? Entonces, en principio obviamente que está la sensibilización y la aclaración de estos conceptos para los cuales luego viene toda la propuesta del proyecto y poder trabajar con claridad en este sentido, ¿no? Porque también ponernos a trabajar o capacitar, digamos, en cuestiones que no están claras de los conceptos es difícil. Obviamente que la sensibilización está en primera instancia. Claro. ¿Cuáles son estos preconceptos, como le llamás? La verdad que nosotros trabajamos esto que se llaman mitos en torno a la migración. Tiene que ver, por supuesto, con la formación de algunos criterios que puedan tener las sociedades, y eso permea, por supuesto, a las personas que están dentro de las organizaciones. Pero ¿cuáles son estos mitos que ustedes, o estos preconceptos que ustedes observan desde migraciones y que podría ser perjudicial, digamos, a este proceso de integración e inclusión que puedan tener los migrantes en la provincia? No, y es muy claro que los preconceptos que no se dan solamente acá en la Argentina, sino que se da como un fenómeno a nivel internacional respecto al migrante, en principio que no es de tu casa, digamos, que no es de tu país, que viene a sacarte el lugar en el sistema laboral, o sacarte lugar, ¿no es cierto?, en el sistema, en cualquier otro sistema, inclusive el sistema educativo, ¿no?, de la propuesta en la que viene esto, como que viene a ocupar lugar que es propio del dueño de casa o que es propio del ciudadano argentino. Eso, bueno, vos bien lo sabés, no pasa solamente con Argentina. Son preconceptos históricos. Nosotros estamos viendo a nivel internacional, vos sabrás muy bien de esto también, todo el desplazamiento forzado que hay en Europa, con el norte de África hacia Europa, ¿no? Y acá en América Latina, entre nuestros propios países, muchas veces por esas asimetrías que tenemos, ¿no? Entonces, el preconcepto de la ciudadanía, de la sociedad civil, digamos, la ciudadanía toda, muchas veces está centrado en esto, que son falsos, porque en realidad uno ve la realidad del inmigrante que claramente, bueno, viene en busca de nuevas posibilidades. Pero en el tema laboral, por ejemplo, ¿no?, que eso sucede con mucha claridad, hay mucha mano de obra que no está cubierta por los argentinos, y la cubre a veces justamente un migrante, ¿no? Y bueno, con respecto a la mano de obra, con respecto a la salud y a la educación, también hay un preconcepto. Siempre se habla mucho acá del hospital y los migrantes que vienen a ocupar plazas en el hospital. Y la gente no sabe que en realidad hay un arancelamiento para el servicio del hospital público para extranjeros. Es decir, el extranjero viene y paga una tasa diferencial. Si está radicado, una tasa menor, obviamente, ¿no? Y si no está radicado, paga una tasa diferencial para ser atendido. No es que viene y desplaza así nomás al argentino en lugares que son claves del sistema social, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay preconceptos, hay prejuicios, que muchas veces también tienen que ver esos preconceptos y esos prejuicios con las nacionalidades, ¿no? Te interrumpo un momentito porque llegó la hora de la pausa, pero no te vayas, no se vayan porque vamos a continuar en el siguiente segmento. Queridos amigos, estamos hablando con personal de la Delegación de Migraciones de Posadas, la segunda firma y la tercera firma, Carlos Flor y Marilina Felda y Jorge Montenegro, que nos están hablando de una nueva iniciativa, pero además, en torno de conversatorios, estamos comprendiendo todo el entorno que se da desde el punto de vista social en cuestiones de los migrantes. Pero ustedes no se vayan, porque volvemos enseguida. Yo soy emigrante. Yo soy una inmigrante. Para que mi familia esté a salvo. Para proporcionar una mejor educación para mis hijos. Vengo de muy lejos, donde he dejado a mis amigos y familia, en busca de mi sueño, que no les falte nunca el pan de cada día. Mi
Mis padres envejecen, mis hijos lejos crecen. Estoy ya muy cansado, pero tengo que seguir. Y aunque esta vida es dura, su dulzura me da fuerzas para vivir. Yo soy inmigrante, lo hago por ellos. Yo soy inmigrante, lo hago por mí, por un futuro donde podamos compartir. Yo soy inmigrante, Norteamérica. Los años han pasado, no todo es dulce, pero ya es menos amargo. Hay veces, sin embargo, que veo al cielo y me recuerdo entre sus brazos. Pensar que estoy tan lejos, que nos hacemos viejos. Estoy ya muy cansado, pero tengo que seguir. Y aunque esta vida es dura, su dulzura me da fuerzas para vivir. Yo soy inmigrante, lo hago por ellos. Yo soy inmigrante, lo hago por mí, por un futuro donde podamos compartir. Yo soy inmigrante, Norteamérica. Mi viaje de migrante comenzó cuando en mi país no pude vivir más. Seguimos con nuestros primeros entrevistados el día de hoy acá en Migrantes por la 98.7 FM, la radio de la Universidad Nacional de Misiones. Y seguimos con Carlos Flor, Marilina Felta y Jorge Montenegro para que nos sigan comentando lo que ellos ven desde la Delegación de Migraciones y desde la posibilidad que tienen ellos para incidir y transformar estas realidades. A ver, queridos amigos, Argentina tiene en este momento en su población, tiene 2.4 millones de migrantes. Un número relativamente parecido lo tiene Chile, y cada país de este continente tiene un número importante de migrantes, pero tiene un número importante de migrados, que puede ser muy proporcional. Es decir, cuántas personas han salido de Argentina, cuántas personas han salido de Chile, de Brasil. Si ustedes revisan las noticias, ven que hay una movilidad tremenda de Brasil, de Ecuador, de Chile, de Argentina hacia otros países, pero también hay movilidad hacia acá. Por supuesto que tenemos que tomar en cuenta estas situaciones especiales que ocurren con Venezuela, Haití, Nicaragua, que son las personas, digamos, las poblaciones más sufridas desde el punto de vista de los factores que hacen a la movilidad por la expulsión y no por la búsqueda de oportunidades que también hay. Son 284 millones de personas que están en condición de movilidad en todo el mundo en este momento, y se cree que 84 millones de personas son migrantes forzadas, es decir, que dejaron por razones ajenas a su voluntad su lugar de origen. Y esas personas andan con unos duelos terribles. El doctor José Bachotegui, un psiquiatra especialista en el trato de las migraciones, le llama a esto el síndrome de Ulises.
Y le llama cuestiones que son bastante invivibles porque las cargas emocionales, que son mucho más fuertes que las cargas físicas, hacen que estas personas atraviesen situaciones extremadamente duras. Ahora bien, todo lo que puedan hacer las organizaciones para trabajar esto, nosotros, por ejemplo, desde Arepa Viva, tenemos un departamento de psicología porque nos dimos cuenta las dificultades emocionales que hacen que el individuo tenga problemas para incorporarse a la sociedad de manera efectiva, de manera productiva, y que pueda digerir rápidamente todos estos procesos. Y que las instituciones públicas acompañen en programas a los migrantes que atraviesan estas dificultades es una cosa que definitivamente hay que celebrar, y celebramos que los chicos de migración estén con nosotros acá. Son 17 millones que tenemos en América Latina que están en condición de movilidad. Sí, 17 millones en la América Latina, con la probabilidad de que esto crezca a 30 millones o un poco más, porque se agrega a los expulsores el factor del cambio climático. Bueno, nos da mucho gusto que sigan acá. Carlos, nos estabas hablando de estos preconceptos que hacen que la sociedad dispare unos fenómenos muy importantes que pueden ser la xenofobia, la aporofobia, la estigmatización, el racismo, y que dificultan también el proceso de inclusión e integración. Por favor, te seguimos escuchando. Sí, yo veníamos diciendo, ¿no?, estos prejuicios y preconceptos que quizás no encuadrarían directamente en un tipo de xenofobia, porque convengamos que culturalmente esta zona compartimos muchos elementos más allá de los estados y los países, ¿no? Pero sí una cuestión esta, como venía diciendo, de que vienen a ocupar en el sistema un lugar que le es propio a los argentinos, ¿no? Sin ir más lejos, el fin de semana que tuvimos elecciones, ¿no es cierto?, por ahí se escuchaba, ¿no?, que venían a través del puente no sé cuántos extranjeros a votar, cuando en el caso, por ejemplo, de Formosa estaba cerrada la frontera, cuando en nuestro caso tenemos un cupo de 1.600 nada más. Antes de la pandemia teníamos un tránsito de casi 40.000 personas por día. Hoy estamos teniendo, con ese concepto de corredor seguro, nada más que 1.600. Bueno, y a partir de hoy creo que 5.000 personas. Pero más allá de eso, el migrante radicado en el país, ¿no?, sea radicado temporario, radicado permanente, en cuestiones de elecciones puede votar solamente para intendentes y concejales. Es decir, no está habilitado para votar para gobernación, para diputados nacionales, como fue el caso del Congreso a nivel nacional este domingo que pasó, o otras instancias del público, ¿no? Eso también es un preconcepto, ¿no? Y se suma en una situación que en este momento, bueno, lamentablemente en nuestro país hay mucha tensión en ese sentido, ¿no?, disconformidad con un montón de cosas, y hace que se sume la cierta intolerancia al extranjero en ese sentido. Hablábamos hoy del sistema de salud, hablábamos también del sistema educativo, etcétera, ¿no? Y de igual manera yo creo que la Argentina, en términos generales, siempre ha tenido políticas públicas de integración, de inclusión, ¿no?, tanto en educación, en salud, como también en cuanto al tratamiento del migrante, ¿no? La última ley que está vigente con todas sus modificaciones y resoluciones, siempre respondió un poco a ese principio general constitucional que está ya en el preámbulo, ¿no es cierto?, de nuestra Constitución. Un país que recibe básicamente estos grandes movimientos, y como vos bien decís, estamos en este momento en una situación de gran desplazamiento, que yo siempre digo, ¿no?, le digo a mis alumnos en la facultad, los desplazamientos migrantes en su mayoría son forzados, ¿no? Porque yo siempre comparo un poco con la casa, ¿no?, con el hogar, donde si uno está bien en su casa, en su hogar, no se va de su casa. Con un país pasa lo mismo, o sea, si uno está bien y las condiciones sociopolíticas, económicas y demás se dan, uno no se va de su país, porque ahí está su historia, está su arraigo, está su familia, está toda la realidad cotidiana, ¿no? Pero bueno, vivimos una crisis mundial, vos sumaste la cuestión del cambio climático, también se está sumando, obviamente, que hace que hayan grandes desplazamientos por situaciones geopolíticas, no económicas, que hacen a esto. Y bueno, y en el imaginario colectivo de la gente está muy todavía arraigado este pensamiento respecto al migrante. Entonces pone en distancia, ¿no? También pasa del otro lado, nos pasa en Brasil, pasa en Paraguay, pasa acá. Así que bueno, con Venezuela nos pasó de manera particular. Claro.
Claro, sí, por supuesto. Venezuela tradicionalmente era muy homóloga a Argentina en cuanto a ser países receptores de migrantes, pero a partir del 2006 exactamente cambió y se convirtió en un país expulsor. Pero bueno, más allá de esto, Carlos, ustedes se están preparando, o parece esto que es una posibilidad de prepararse para lo que pueda venir después. Esto que estamos hablando, esto de que la sociedad se dé cuenta que la migración es un derecho humano y que mañana acá pueden haber gente de cualquier otra parte, como los de acá pueden estar también en cualquier otra parte. Lo dijiste hoy, y anoche justamente veía en uno de los medios la cantidad de migrantes argentinos hacia Europa. Sí. Inclusive algunos de ellos contando un poco sus historias, que también hay que ver un poquito toda esa realidad, ¿no? Sí, por supuesto, pero es que es todo el país que se está movilizando. Bien, no, todo el continente que se está movilizando. Pero bien, vamos a volver un momento al programa que ustedes están diseñando. Tiene una dimensión de interculturalidad, Jorge. Ayer me explicabas eso, de generar espacios de encuentro acá en Posadas, con las diferentes colectividades, de poder participar con ellos y conocer cuáles son sus expresiones artísticas, culturales, gastronómicas, para, digamos, hacer más fluida la integración. Hay una cosa que es la integración y otra cosa que es la inclusión. Por ahí yo me integro, pero vos me incluís. Me parece que este programa tiene que ver como un mensaje de migraciones para decir: yo quiero incluirte y aquí estoy contigo. ¿Cómo presentás esa parte del programa? Sabes que cada vez que viene una persona a hacer un trámite, hay una historia de vida detrás de esa persona. Entonces eso es lo que nos llevó con Valeria a meternos de lleno en este programa. Cuando vimos que en el Ministerio de Cultura de la Nación había este programa, y dijimos, bueno, trabajemos en esto, hablemos con los compañeros, quién puede estar, quién quiere integrar, quién tiene ganas. Y bueno, ya el sábado tendremos un encuentro con la colectividad paraguaya, iremos a compartir comidas típicas de ellos, ir involucrándonos más en la cultura de ellos, para saber el día a día cómo son las distintas culturas acá en Latinoamérica. Claro, ayer estuvieron con nosotros, compartieron unas arepas venezolanas y empanadas colombianas. Acá está para que se vea que estamos... Lo tenemos acá en el escritorio. Llevaron para compartir. Marilina, vuelvo contigo, ¿no? Porque viste que nos volvimos muy académicos, Carlos y yo. Y sí. Vos estás al frente de la oficina día a día y tenés este contacto con migrantes todos los días y sabés claramente, como la mayoría del personal de línea, vamos a llamarlo, que está atendiendo y que tiene el roce más allá del sujeto, sino con lo que hace la cualidad psíquica del sujeto. O sea, toda la carga emocional que puede traer. Y vos en medio de eso tenés que trabajar y dar indicaciones cuando la persona está absolutamente desorientada, que lo más probable es que tenga problemas para comprender estas orientaciones que da. ¿Cuáles son los dispositivos que ustedes tienen o los mecanismos de autorregularización para trabajar desde la emocionalidad con todo este panorama que tienen al frente? Bueno, no es fácil trabajar la parte emocional, pero uno se tiene que desconectar también del problema del otro, porque si no, eso nosotros mismos lo trasladamos a nuestro hogar y el hogar no va a funcionar. Sí, estamos presentes, entendemos, comprendemos, queremos ayudarlos. Yo estoy en la parte también de atención al público, como tercera firma, en todo lo que yo pueda ayudar para que ellos puedan entender, o sea, el migrante pueda entender, comprender cómo se tramitan su radicación. Estamos a disponibilidad. Por supuesto que siempre lo vamos a escuchar. Tenemos que tener un poco de empatía con el migrante para escucharlo. Por supuesto que no voy a trasladar a mi vida el problema del otro, porque si no, no estaría bien yo. Yo siempre tengo que estar fuerte para poder explicar también.
Ajá, pero ¿cómo lo regulas? ¿En qué momento bajas el switch? Ahora soy Marilina de Migraciones y ahora soy Marilina, esposa, madre, hija, lo que sea. ¿Cómo haces para no llevar la carga y en qué momento tú puedes procesar eso o la misma oficina tiene algún mecanismo de apoyo a su personal que pueda verse desbordado por situaciones propias de la atención? Creo que es algo muy personal, cómo uno lo tiene que trabajar. Yo cuando ficho, cuando me estoy por ir, es como que bajé la persiana, mañana vendré a trabajar. Hay una capacitación también del personal, una de las capacitaciones para el ingreso a la Dirección Nacional de Migraciones es la de atención al público. Y en esa capacitación, ese curso que se hace para todos, sea administrativo, sean inspectores, los que fueran de acuerdo a la función que se vaya a cubrir, es obligatoria esa capacitación. En esa capacitación se trabaja justamente esto que vos planteás, es decir, la manera de cómo atender y más que nada, cómo llegar al migrante en un sentido, en un concepto también muy distinto a lo tradicional. Porque en la función pública siempre se pensó que el ciudadano tiene que venir a uno, ¿no? Lo que decíamos hoy. En lo emocional tenemos que estar firmes, como decía Marilina, porque nuestro trabajo es de servicio público, ¿no? No somos los dueños de la quinta o del sistema para decir, bueno, vengan acá que yo tengo la respuesta para ustedes. No, yo voy a ustedes. Para esto, obviamente, esa capacitación plantea ciertas cuestiones, ciertas premisas que son importantes, y una es esto que decía Marilina, la empatía, que obviamente que no es fácil la empatía, ¿no? Porque tiene que ver un poco con la forma de ser también de cada uno. Y uno tiene su forma de ser, la subjetividad de cada uno. Entonces, es importante, cada tanto se regulan estos cursos, se actualizan, las llamamos actualizaciones, y se trabajan de manera, la verdad que del área de capacitación de la Dirección Nacional, muy interesante, ¿no? Pero te vuelvo a reiterar, no todos somos iguales y a veces la atención al público, yo siempre digo, ¿no? La atención al público es muy especial y es fundamental para la institución, ¿no? Chicos, nos queda menos de un minuto para cerrar este programa, pero sí quería comentarles lo siguiente. Estamos hablando con personas, funcionarios de la Dirección de Migraciones, pero estamos hablando con personas. Por eso le hacía la pregunta a Marilina. Porque también los migrantes tenemos que comprender que hay personas que están allá, que sienten, que viven, y que la carga emocional que nosotros tenemos de alguna manera los roza. Por supuesto. Por supuesto. Eso es el mensaje que les quería llevar a ustedes, porque si bien ellos hablan de empatía, en algún momento nosotros tenemos que ponernos la mano también y entender que las personas también que están del otro lado de la barra tienen su propia historia, tienen sus propias circunstancias y que nosotros también tenemos que tener empatía. Pero bueno, queridos amigos, nosotros estamos muy contentos de tenerlos acá con nosotros, de poder tener esta entrevista conversatorio con ustedes y comunicar con ustedes un mensaje alentador, un mensaje esperanzador que permite que nuestro trabajo, tanto de la Dirección Nacional de Migraciones como el trabajo que hace Arepa Viva en virtud de apoyo al que hacen ustedes y de apoyo a nuestros hermanos migrantes de cualquier lugar del continente o del mundo donde vengan, porque el dolor no tiene banderas, no tiene sufrimiento. Entonces, nosotros estamos contentos de tenerlos acá y agradecidos de que nos hayan acompañado en este espacio. Marilina, vos querías decir algo. Sí, no, retomando un poco lo que decías, ¿no? De en qué momento me desconecto. No es un trabajo muy fácil desconectarse de la problemática que tienen las personas. Yo sé que en este punto de mi vida sí ficho y no es que me olvido completamente. Tenés un momento en donde vos vas analizando y abrís la puerta de tu casa y ahí es como que te desconectás, porque tenés que ser mamá, tenés que ser novia, esposa, marido, lo que fuese, tenés que cocinar, tenés que hacer tu vida diaria. Y tenés que desconectarte sí o sí, porque si no, no podés rendir también en tu vida privada. Claro. No es fácil, pero se puede. Bueno, entonces es un proceso de 2 vías la sensibilización, ¿no, chicos? Es decir, yo tengo que comprender qué pasa contigo también, ¿no? Hay una historia allí, y ustedes también un poco
acercarse a lo que pueda haber en la Pero hay una vida y en pequeña la diferencia, hay una pequeña diferencia, León. Nosotros somos los servidores públicos. Exacto. La primera empatía tiene que ser de parte nuestra hacia el migrante. Por supuesto. Y el migrante, bueno, porque no todos también con esa realidad, como decíamos recién, tan dolorosa, a veces tan forzada, el migrante está incapacitado a veces a sentir esa empatía. O sea que Argentina tiene, Carlos, Argentina tiene la virtud, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen estudios desarrollados por la ACNUR y la OIM, tiene la virtud de ser uno de los países del mundo más amigables a la hora de la migración, y eso lo dice el récord que tiene en la recepción de migrantes desde sus orígenes hasta ahora. Por supuesto, lugares como Misiones conformadas como migrantes. Así que nosotros no vemos cosas acá como xenofobia, migración, en la dimensión que se puedan ver en otros lugares. Tenemos la suerte de eso, pero además tenemos la suerte de que nazcan iniciativas como estas, que van a trabajar el problema antes de que se concreticen o antes que sucedan o antes que sean en realidad un problema difícil de manejar. Así que eso, Carlos y Marilina y Jorge, que sé que está por allí, lo celebramos muchísimo. Ustedes, por favor, cuenten con nosotros y los micrófonos de este espacio van a estar abiertos para que puedan comunicar todo lo que vayan encontrando en este programa que van a desarrollar, y desde ya, pues, este humilde servidor también está a la orden de ustedes. Igualmente nosotros. Muchas gracias, León. Un saludo a toda la comunidad migrante. Estamos llegando al final de este programa. Carlos, Marilina, Jorge, Valeria, les agradecemos mucho por la oportunidad y nosotros nos vamos a una pausa y volvemos enseguida. Tierra, tan solo tierra, para las heridas recientes. Tierra, tan solo tierra, para el húmedo pensamiento. Tierra, tan solo tierra, para el que huye de la tierra. Tierra, tan solo tierra, tierra desnuda y alegre. Tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve. Tierra, tan solo tierra de noches inmensas. No es la ceniza en vilo de las cosas quemadas lo que yo vengo buscando. Es tierra. Solo tierra, tierra desnuda y alegre. Tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve. Tierra, tan solo tierra de noches inmensas.
ceniza en vilo de las cosas quemadas. Lo que yo vengo buscando es tierra. Viento en el olivar, viento en la sierra.